En mi última visita al Vaticano, me conmovió muchísimo esta escultura de Timothy Schmalz, llamada Angels Unawares, o Ángeles sin saberlo. Está inspirada en rostros reales de desplazados de diferentes épocas, entre las que sobresalen las alas de un ángel. De acuerdo a su escultor, en ella se ven refugiados contemporáneos de todos los tiempos. Se ven a judíos escapando de la Alemania nazi y a irlandeses que escapan a causa de la hambruna. El autor utilizó fotografías de migrantes verdaderos para plasmar su rostro en la escultura. Y tomo esta escultura y su dolor como base para el sitio que visitaremos hoy, el gueto judío de Roma, y que tuvo que enfrentar el horror del Holocausto. Es allí donde haremos nuestro recorrido el día de hoy. En la frontera del barrio encontrarás la plaza Largo di Torre Argentina, en cuya área reposan los restos del Teatro de Pompeyo y de 4 templos romanos republicanos. Aunque muchos de los visitantes que pasan por aquí no lo saben, hace unos años se descubrió que en la plaza, donde antiguamente se ubicaba la curia del Teatro de Pompeyo, se produjo uno de los asesinatos más célebres de la historia, el asesinato de Julio César. Los conspiradores, senadores movidos por intereses muy diversos, convocaron al César al foro y lo apuñalaron en la curia del Teatro de Pompeyo durante los idus de marzo del año 44 a.C. A pesar de la historia que encierra, en la actualidad Torre Argentina es famosa por otros personajes célebres, los gatos romanos. En la plaza hay un refugio donde los voluntarios cuidan de más de 250 felinos y que puedes visitar todos los días. Aunque basta una mirada a la plaza para descubrir a los gatos merodeando entre las ruinas. Una curiosa imagen que una vez más sirve como muestra de los 1000 y un contraste de Roma. Muy cerca de allí encontraremos la Plaza Mattei, donde queda la Fuente de las Tortugas, y tomando la Vía de la Reginella, una estrecha calle donde en la que entre sombras y tiendas estaremos ingresando en el gueto judío. En 1555, el Papa Paulo IV emitió una orden según la cual la comunidad judía, que hasta entonces residía en el actual Trastevere, debía trasladarse al otro lado del río para vivir recluida entre las murallas del recién creado gueto de Roma. Comenzaba así el aislamiento de los judíos en la ciudad. Encontrarás pequeñas placas doradas en las puertas de las residencias, las cuales indican el nombre de quien residía en esa casa, el campo de concentración al cual fueron deportados y su fecha de muerte o asesinato, como la de Rosanna Kahlo, nacida en 1941, arrestada el 16 de octubre de 1943, deportada al campo de concentración de Auschwitz y asesinada el 23 de octubre del mismo año, es decir, 7 días después de haber sido deportada y a la edad de 2 años. En la mañana del 16 de octubre de 1943, 365 fuerzas policiales y de seguridad alemanas cerraron el gueto que albergaba una gran parte de la comunidad judía en ese momento, convirtiéndolo en una prisión virtual. En la redada fueron detenidas 1.259 personas, entre ellas 363 hombres, 689 mujeres
y 207 niños. Posteriormente, los prisioneros no judíos fueron liberados, mientras que 1023 judíos fueron llevados al Collegio Militare en el Palazzo Salviati en Trastevere. 2 días después, al menos 1035 prisioneros fueron cargados en trenes del Holocausto en la estación de Tiburtina y deportados a Auschwitz. Solo 16 personas sobrevivieron. Ahora se extiende un barrio de animadas terrazas, instituciones culturales, plácidas callejuelas y plazoletas, donde de vez en cuando en el suelo centellean estas placas doradas, en recuerdo a quienes fueron arrancados de sus hogares y nunca regresaron. Un destello de un pasado truculento que se remonta a mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Poco queda hoy en día de aquel gueto judío original, y la comunidad hebrea del rione de San Angelo es más pequeña que nunca. Pero callejea por el barrio judío de Roma, y la conjunción entre pasado y presente no dejará de sorprenderte. Además, a pesar de encontrarse a escasos minutos de la bulliciosa Plaza Venecia, el gueto de Roma esconde un sinfín de rincones tranquilos y de detalles. Al final de esta calle nos encontramos con un lugar que forma parte de la historia. Son las ruinas del Pórtico de Octavia, que Augusto, el primer emperador del Imperio Romano, construyó en honor a su hermana Octavia en el año 27 a.C., y que más tarde albergó el mercado de pescado de la ciudad. Este es uno de los tantos rincones contradictorios de Roma, donde las ruinas milenarias se confunden sin pena ni gloria con el presente de la ciudad, donde la grandeza y la historia se apilan junto a las calles sin que nadie preste atención. Caminando por esta misma vía, nos encontramos con las ruinas del templo de Apolo Sociano y con el Teatro di Marcello. El primer templo dedicado en Roma al dios Apolo médico se remonta al 431 a.C. y fue construido tras una epidemia de peste. Con posterioridad, fue dedicado también a su hermana Diana, al ser demolido su templo para la edificación del Teatro di Marcello.
Julio César proyectó la construcción de un teatro destinado a rivalizar con el edificado por Pompeyo en el campo de Marte. Con este objetivo, expropió una amplia área, demoliendo algunos edificios sagrados como el templo de Diana. Sin embargo, a la muerte del dictador, únicamente se habían construido los cimientos y las obras fueron reanudadas por Augusto. El teatro fue finalmente inaugurado en el año 14 a.C. Se calcula que podía albergar entre 15.000 y 20.000 espectadores, convirtiéndose así en el segundo teatro más grande de la Roma de los Césares, por detrás del de Pompeyo. Resultó dañado en el gran incendio de Roma del año 64, así como durante las luchas entre Vespasiano y Vitelio. El escenario fue restaurado durante el reinado de Vespasiano, así como otras restauraciones durante el gobierno de Alejandro Severo. Y aquí me despido, no sin antes invitarlos a que sigan disfrutando de todas las historias que tiene por contarnos esta mágica ciudad, Roma. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras un me gusta o un like, que compartas, que comentes, y un gran honor para mí sería si te suscribes. Y no olvides activar la campanita para dejarte saber cada miércoles que salga un nuevo video. Valoraría inmensamente tu apoyo. Hasta un próximo video.